¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es jueves 9 de enero. Nos proponemos esta noche entrar en detalles de los días tan especiales que hemos vivido. Días especiales por cosas como estas. Bueno, esta última imagen que acabamos de ver es una de las imágenes sin duda del día, las cataratas del Niágara absolutamente congeladas. Así que hoy vamos a hablar de olas gigantes, esas olas que en los últimos días hemos visto en la costa gallega y en la costa cantábrica en general, y también de esas temperaturas absolutamente extremas que se han vivido en el norte de América, particularmente en Estados Unidos y en Canadá. Vamos a hablar de estos asuntos con gente que sabe mucho de lo que vamos a hablar. Xavier Fonseca, en primer lugar, muy buenas noches. Buenas noches. Conocidísimo responsable de la información meteorológica de V Televisión, autor de esos reportajes que están teniendo gran éxito, por cierto, en la página web de La Voz de Galicia, fenómenos extremos de los que vamos a hablar. Buenas noches, decía Xavi. Jorge de los Bueis, oceanógrafo, entre otras muchas cosas. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Raro lo que estamos viendo en el mar o lo que hemos vivido en el mar o no? Bueno, raro en cierta medida. En esta ocasión han confluido un par de factores que han hecho que los destrozos y probablemente el impacto que ha tenido este temporal marítimo en nuestras costas sea mayor. Pero bueno, si miramos un poco los históricos de los datos que nos están dando pues la red de boyas de plataforma que tenemos en Galicia, pues podemos ver que no es tan raro y que desde luego no es la primera vez que pasa. Ya hemos tenido... Bueno, vamos a entrar en detalles casos enseguida de esas olas gigantes. Está con nosotros también Alex López, alpinista, uno de los protagonistas de ese programa Viaje Vertical que emitió esta casa, V Televisión, acostumbrado, supongo, a soportar temperaturas extremas. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. No sé cómo se combaten, así para empezar, y qué sensaciones se pasan cuando uno está en el alto de una montaña, supongo que a temperaturas extremas. Extremas en ambos sentidos, tanto por lo alto como por lo bajo. Sí, sí, y cada día más además. Y se intentan combatir de la mejor forma posible, ¿no? Por ejemplo, vistiéndose bien. La ropa supongo que es fundamental. La ropa es ¿no? fundamental y sobre todo alimentándose bien y bebiendo muchos líquidos. Bueno, pues enseguida vamos a entrar en detalles. Veremos también algún vídeo muy dramático de alpinistas bueno, pues, que acabaron muriéndose en la montaña como consecuencia de las altas temperaturas y de las condiciones extremas que se puede vivir en una montaña alta. Vamos a empezar por las olas, por ese gran reportaje de Xavier Fonseca de estos días. Vamos a verlo. O mar, o meu mar, o mar que eu beso nestes días de inverno gris abalante, inquedo, forte e rexo, a cólera roubar do fondo averno e a bater nas orelas escumante, de rabia e de furore, nun épico loitar. Tal como describió el escritor gallego González López Avente, así ha estado nuestro mar últimamente. El mar de fondo se explica con el siguiente experimento: un secador sobre un recipiente de agua. El aire que sale del secador sería el viento, el agua que agita es lo que llamamos mar de viento y todo el agua que se movería hasta el fondo del recipiente es el mar de fondo. O vento a soplar provoca unha fricción e arrastra esa superficie de agua que, a medida que o vento vai aumentando, a fricción é maior, entonces as olas cada vez van sendo maiores. De tal modo que, se o vento soplara libremente durante moito tempo, pues formaríase pues, un mar estable de olas, pero que cando o vento desaparece, xa digo, síguense propagando pola masa de agua como mar de fondo. Non habría xa o elemento generador, que é o vento,
pero sí que habría oleaje. Serían ondas que cando chegarían á orilla ou a cerca de terra formarían o oleaje de mar de fondo típico que conocemos que é moito máis frecuente en estas costas durante o inverno. Como estos días todo el mundo habla de olas, también debemos recordar que la altura comprende la distancia entre la cresta y el valle. Pongamos, por ejemplo, una de 6 metros. O nivel medio serían 3 metros para arriba e 3 metros para baixo, porque hai un socavón. A ola realmente é unha onda que se propaga así, como tal. Entonces, cando falamos de ondas de 2 metros, 3 metros, 4 metros, é sempre referido á altura que hai, a diferencia de altura que hai entre a cresta e o valle. Aí é onde estarían os 2, 3 ou 4 metros. Non é que de repente a ola levante sobre o nivel do mar 4, 5 ou 6 metros para arriba. Esta es otra de las imágenes que nos ha dejado el temporal en el mar, una gran cantidad de espuma que muchos atribuyen a la suciedad, pero que responde a un proceso natural. Moitas veces prodúcese, cando veñen os primeiros temporales, polo efecto de agitación da agua. O sea, a agua, o oleaje, o que está facendo é revolvendo a agua e introduce burbujas moi pequeniñas de aire dentro da agua. Esa burbuja sirve de mecanismo de eliminación de moitos tipos de compuestos, sobre todo restos de proteínas. Entón, cando a espuma sube para arriba, esa pequena burbuja ven plagada deses restos de moléculas, restos de proteínas, e cando se xunta con outra burbuja máis, e así miles e millóns, acabamos tendo unha masa de espuma de un color pardusco debido precisamente a esos restos de proteína que trae absorbidos, ¿no? Pegados, por decirlo así, a esa interfase aire-agua que é unha burbuja en realidad. ¿Y por qué hemos visto olas tan grandes? Para entenderlo, vean este mapa con la situación del pasado domingo. Tenemos una borrasca muy profunda que ocupa prácticamente todo el Atlántico Norte. Vemos que las costas de Galicia hay muchas isobaras juntas y ya saben que esto se traduce en vientos intensos que ya de por sí agitan el mar. Pero además, en esta otra zona se están generando grandes cantidades de olas intensas con rumbo a nuestra comunidad. El resultado es lo que se conoce como mar combinada, que ha sido el verdadero responsable de esas olas tan impresionantes. Bueno, imágenes espectaculares que no nos cansamos de ver. Jorge, ¿de qué olas estamos hablando estos días? ¿Estamos hablando de olas considerables? Sí, desde luego. Estamos hablando de olas de mar de fondo, cuyo origen, a diferencia del mar de viento, el origen es lejano. El mar de fondo, como se comentaba en el vídeo, tiene su origen en zonas de perturbación lejanas. Si nos imaginamos en el Atlántico, esta borrasca tan profunda que veíamos, eso genera un tormentón en esa zona que hace que entre un montón de energía en el mar. El mar actúa de sistema de transporte, entonces esa energía se propaga de manera radial a mucha distancia y nos llega a nosotros en forma de mar de fondo, que son unas ondas pues, las que más energía transportan. Además, en este caso nos han llegado ondas con un periodo, trenes de ondas con un periodo muy alto. El periodo es el tiempo que pasa desde que entre una onda y otra. Si nosotros contáramos el tiempo que pasa desde que una onda incide sobre la costa hasta que pasa la siguiente, el tiempo normal de un oleaje medio en Galicia viene siendo de unos 12 segundos. Entre una ola y otra ola. Entre una ola y otra ola. En este temporal que hemos vivido los pasados días teníamos periodos de hasta 22 segundos, que es casi el doble. Y esto es importante porque la energía que transporta o que lleva asociado este tipo de oleaje responde proporcionalmente al cuadrado del periodo, es decir, que cuanto más periodo entre ola y ola, más energía está trayéndonos el mar, ¿no? A eso se nos ha sumado encima que el 1 de enero tuvimos luna nueva. Como todo el mundo más o menos sabe, las lunas están controlando las mareas y la marea también es una onda, ¿no? Que se suma a ese tren de ondas. Si normalmente el mar está trabajando a un nivel medio de mareas normales en un coeficiente de mareas vivas, tenemos una pleamar muy alta y si en esa pleamar muy alta resulta que llegan ondas de gran altura, pues el impacto que tiene en costa es... La tormenta prácticamente perfecta. Efectivamente. Hablas de trenes de olas, porque ¿cómo es la dinámica de las olas? ¿Van por grupos? O sea, hay... da la sensación cuando tú estás mirando hacia el mar que las olas, como que hay un grupo de olas y luego un tiempo de descanso. ¿Cómo es un poco la dinámica de las olas y por qué funciona así, de una forma tan organizada, parece? En el mar de fondo, sí, las olas se propagan en forma de trenes de ondas, ¿no? De hecho, si vemos el mar desde un mirador con cierta altura que nos permite ver el mar a distancia, sí que podemos ver
las ondas avanzando hacia la costa bien ordenadas y paralelas. Sin embargo, en el mar de viento no. Casi todo el mundo conoce estos días en los que el viento sopla fuerte y el mar se ve como rizado. El mar de viento es un mar que está generándose por el viento que incide directamente sobre la superficie en ese momento. ¿Sería el ideal para los surfistas, por ejemplo, el mar de viento? No, el mar de fondo. El mar de fondo es el bueno para los surfistas. Ideal, sí, porque es el que genera olas grandes, pues susceptibles de ser cabalgadas con la tabla y demás, ¿no? El mar de viento es esto que comúnmente se dice que está rizado, ¿no? Se ven olas desordenadas, sin ningún tipo de organización, ¿no? El mar de fondo, a diferencia de este, puesto que tiene su origen a muchos kilómetros, tiene que trasladarse a lo largo de muchos kilómetros, ¿no? Y esas ondas que se están transportando a lo largo de muchos kilómetros se van organizando. Las más rápidas se ponen delante, las que van con menos velocidad se ponen detrás. Y eso genera, bueno, además de otro montón de procesos por los que ciertas ondas se superponen las unas a las otras, amplificando y demás, eso hace que después de kilómetros de viaje lleguen ordenadas. Y esa es un poco la diferencia entre el mar de viento y el de fondo. ¿Y qué diferencia hay entre esta costa, en la que supongo que es relativamente frecuente ese mar de fondo del que estás hablando, y por ejemplo la costa del Mediterráneo? ¿Las dinámicas son muy distintas entre las dos costas? Sí, las condiciones que vivimos en Galicia son atlánticas, es decir, estamos totalmente expuestos a un océano que tiene unos regímenes energéticos muy altos, ¿no? El Mediterráneo es un mar que está cerrado y, por tanto, a pesar de que se dan procesos ligados a perturbaciones meteorológicas que generan también oleajes muy importantes, la dinámica es muy diferente, sobre todo por el hecho de estar en un medio oceánico abierto a todo el resto de los océanos y muy susceptible de todas las borrascas que se generan en la zona del Atlántico Norte. Veíamos esa espuma también, algo hemos hablado estos días de ese fenómeno tan llamativo que mucha gente, en cuanto lo ves, parece que es como detergente, una contaminación brutal que hay en el mar y que de repente llega a la costa. No es así. No. Lo explicaba un poco Fonseca en su vídeo, ¿no? Es una especie de fenómeno que tiene que ver precisamente con la agitación que está sufriendo el mar, ¿no? Efectivamente. De hecho, a mí me ha pasado con gente en las Islas Cíes que esta espuma se genera a diario en zonas de rompiente, donde el mar rompe contra un acantilado y no es necesario que haya un tormentón de esto. Claro, hay mucha menos espuma, ¿no? Y sí que he visto pues, gente que paseaba por allí y decía, qué contaminado está el mar, ¿no? No, nada que ver, es decir, en el medio marino hay materia orgánica. La materia orgánica está en forma disuelta o particulada. Se genera un proceso químico y físico en el mar por el cual cuando el agua de mar se fracciona, esto significa que se rompe por el burbujeo, es decir, el mar choca contra una roca y entonces el aire entra en el agua, rompe, hace burbujas, se generan interfases agua-aire. Esas interfases agua-aire tienen una capacidad química de atraer la materia orgánica generando espuma. Y esa es la espuma que vemos. En realidad es una acumulación de esa materia orgánica que por ese proceso de fraccionamiento se está acumulando ahí generando espuma. Pero fue especialmente llamativo lo de estos días en Aguarda, claro, la zona de Bayona. Cuanta más energía hay, más fraccionamiento, más capacidad de separar esa materia orgánica y por tanto más espuma. De hecho, hay un ejemplo muy claro y la gente aficionada a la acuariofilia lo sabe. En los acuarios de agua marina se utiliza un cilindro en el que se genera un fraccionamiento artificial precisamente para retirar la materia orgánica, por ejemplo, de la materia orgánica que emiten los peces. Claro, en un sistema cerrado como un acuario, la acumulación de materia orgánica puede ser un problema. Claro. Entonces se utiliza de manera artificial un cilindro que mete energía, burbujea en ese cilindro a la columna de agua y es capaz de generar una espuma que se retira y bueno, un mecanismo para tener el acuario mucho más limpio. ¿Y estos temporales, estos fenómenos tan extremos como de estos días, hasta qué punto afectan a la vida marina? ¿O no les afecta? Es decir, los animales, las plantas, los ecosistemas que, que no vemos, que están debajo del agua, bueno, ¿cómo soportan
estos tumultos? Pues reaccionan, evidentemente sí afecta, ¿no? Poniendo un ejemplo, habitualmente los temporales lo que hacen es abrir espacios nuevos. En el intermareal, si nosotros pensamos en ese tramo de rocas que se queda descubierto cuando baja la marea y vamos allí a ver bichos, bueno, allí la competencia por el espacio es terrible. De hecho, es un factor limitante. Las lapas quieren ponerse allí, otros bichos también, las algas, ¿no? Y no hay espacio. Cuando llega un tormentón de estos, arranca algas, vuelve piedras y queda espacio libre. Eso es una perturbación a la que el ecosistema responde. En esos espacios libres inicialmente se asientan especies estrategas de la R, que se llaman, que son los que están especializados en reproducirse en grandes dimensiones y de manera muy rápida, pero con poca capacidad de competición. Entonces esos son los primeros que llegan y se ponen ahí. Y se apalancan. Y efectivamente. Cuando ya pasa tiempo en una situación un poco más estable en la que no hay más perturbaciones, son los estrategas de la K, es decir, los fuertotes de la clase, los que son capaces de empezar a competir con los estrategas de la R y hacerse un hueco, ¿no? Entonces se genera un ciclo, perturbación, estrategas de la R, estrategas de la K, hasta una nueva perturbación en la que vuelven... ¿Y los grandes animales? Estoy pensando en grandes peces y en mamíferos que viven en el agua, no sé, por ejemplo, los delfines, que sabemos que existen muchos en estas costas. ¿Qué están haciendo estos días? Pues probablemente protegerse de lo que viene, es decir, la fauna marina, la gran mayoría de la fauna marina tiene capacidad para prevenir este tipo de procesos, porque la llegada de mar de fondo es anticipada por cambios en la presión atmosférica, que ellos y todo perciben, esto claro. Los animales lo perciben. Entonces una de las reacciones habituales es la de prevenirse comiendo, porque puede que pasen unos días en los que no van a ser capaces de ingerir alimento, ¿no? Entonces, bueno, los pescadores recreativos, los de caña, esto lo saben y muchas veces utilizan esto para ir a pescar los días previos a la llegada de tormentas que están previstas por las predicciones meteorológicas, porque suelen ser días buenos, porque los peces pican. Ajá. Hemos visto también, creo que estos días por aquí, una cría de foca que llegaba hasta aquí también. Yo no sé si es muy frecuente, si entra en las rutas habituales de estos animales, o también son animales que, como consecuencia de cómo está el mar, acaban siendo escupidos a sitios que no son sus hábitats habituales. No lo sé, no soy muy especialista en este campo, pero yo creo que tiene mucho que ver con el régimen de corrientes. Entonces, cuando hay cambios, pues ciertos animales de estos en sus migraciones... Se despistan, pues, digamos, y acaban despistándose. Bueno, estamos hablando, como decíamos, de una concatenación de temporales prácticamente desde mediados de diciembre. 16 de diciembre. Creo que hoy es el primer día sin alerta desde ese día. ¿Qué ha pasado todos estos días, Xavi? Pues digamos que la atmósfera nos tenía ganas, porque hasta el 16 de diciembre lo que hemos tenido ha sido un anticiclón. La gente, tú estos días has hablado mucho de la memoria meteorológica y hace cosa de un mes hemos tenido un tiempo estupendo para la época en la que estamos. Entonces se ha acumulado mucho aire frío y entonces a partir del 16 de diciembre la atmósfera nos tenía ganas, digamos, era una atmósfera muy energética. Y entonces empezaron a sucederse las borrascas que han sido realmente muy profundas. La primera, Dirk, la verdad es que las cifras de Dirk son impresionantes, sí, porque una ciclogénesis... Dirk fue la que fue en el entorno de la Nochebuena, un poco antes. Fue una ciclogénesis explosiva. Una ciclogénesis explosiva es una borrasca de toda la vida, pero que se profundiza muy rápido. Digamos que es una borrasca normal, pero se profundiza hasta 20 milibares como mínimo en 24 horas, pero es que Dirk se profundizó 40 milibares en 12 horas. Alcanzó la cifra es de 930 milibares de presión mínima, eso es un huracán de categoría 4. Y eso es lo que provocó fue eso, pues los destrozos que provocó, muchísimo viento, muchísima lluvia, y luego se empezó a crear lo que se llama tren de borrascas. Salía una y entraba otra. Y entraba otra. Lo que estamos viendo, Fernanda, es que las borrascas han sido muy profundas porque el aire frío estaba acumulado, había mucha estabilidad para la época en la que estamos y de repente esa estabilidad se marchó y es como que llegó toda la inestabilidad de repente, digamos. Hay cierta sorpresa, tú que hablas con muchos expertos, con muchos meteorólogos, ¿hay cierta sorpresa por la concatenación de fenómenos tan extremos? Las ciclogénesis están de moda, Fernanda. Sí, antes debieron de existir siempre, pero últimamente... Desde luego que sí. Si tú le preguntas, ¿hay cada vez más ciclogénesis a un meteorólogo? Te va a decir, no lo sabemos.
Pero lo que sí es verdad, yo estoy mucho en Meteo Galicia y lo que sí me comentan es que las cifras de DIRC nunca las habían visto antes, porque ya te digo, 930 milibares es la presión de un huracán de categoría 4, o sea, el máximo es categoría 5. Y así hemos visto las consecuencias que ha generado. Bueno, estamos hablando de lo que está pasando en el mar, de lo que ha pasado en el mar, con esas imágenes espectaculares que provocan tanta seducción para quien las ve, tantas imprudencias también. Ayer hablábamos de eso, de esa insistencia que mucha gente tiene de contemplar el espectáculo desde donde no debe, poniendo en riesgo no solamente sus vidas, sino también de los equipos de salvamento. Otro de los fenómenos tiene que ver con las temperaturas, no tanto aquí, que no ha sido época de temperatura muy baja, ¿no, Xavi? Estos días. Estos días no, la verdad es que estos días hemos tenido vientos del sur, que son los vientos que nos traen las borrascas, y hemos tenido mucho viento, mucha lluvia, mucho mar de fondo, mucho oleaje. Pero no mucho frío. Las temperaturas han sido estupendas. Mucho frío. Hubo días incluso, yo creo recordar el viernes pasado, altas para la que época hacía bochorno incluso, hacía una sensación como de bochorno. Pero sí que hay otras zonas del planeta que la verdad nos han dado imágenes absolutamente espectaculares. Estamos hablando del norte de América, fundamentalmente. Comentábamos antes esa imagen para la historia de las cataratas del Niágara congeladas. Comentábamos antes de entrar con Alex que ese proceso pues tuvo unos días previos en los que las cataratas pues eran casi como un granizado. Vamos a ver el reportaje de Xavi también sobre este asunto de las temperaturas. Una imagen y un dato que nos dan una idea de la intensidad del frío que han pasado en Canadá y Estados Unidos. Esta es la imagen, las cataratas del Niágara completamente congeladas. Y el dato que en Nueva York se han alcanzado los 15,5 grados bajo cero, situándose como la temperatura más baja de la historia en la ciudad, superando el anterior registro de 1986, que fue de 14,4 grados bajo cero. Para entender por qué tanto frío, debemos recordar que los inviernos en la costa este de Estados Unidos son especialmente gélidos por dos razones fundamentales. La primera, que no cuentan con un sistema de calefacción natural como es la corriente del Golfo, que sí tenemos nosotros, de ahí la diferencia de climas. Y la segunda, el movimiento de las borrascas atlánticas. A nosotros los vientos nos llegan del sur, pero a ellos del norte. Por eso, mientras nosotros hemos tenido temporales, pero temperaturas suaves, ellos... Primeiro chegaron as nevaradas moi importantes, un sistema frontal que no caso deles pois chega dende o noreste, moito aire frío cargado de humidade, polo tanto pois deixou moita neve, detrás desa nevada pois chegaba aire moi frío procedente do Ártico que deixou temperaturas baixísimas, e non somente temperaturas, sino unha sensación térmica que en moitos casos estaba bastante por debaixo do que marcan os termómetros. Un aire frío procedente de un vórtice polar que es una especie de anillo de vientos que está confinando el aire que hay concentrado en el extremo más al norte de la Tierra. É semellante que sería a circulación a corriente en chorro, pero na zona máis polar. Que ocorre? Que isto ten tamén os seus meandros, e de cando en vez, pois incluso se rompe e deixa pasar este aire moi frío cara a latitudes inferiores, e iso é precisamente pois o que pasou na zona do continente americano nestas pasadas datas. Tivemos unha pequena frecha que indica que algo de aire frío sempre pode chegar, pero en principio pouco, teríamos polo tanto pois un tempo máis normal, con tormentas, e, pois aire relativamente cálido e moi húmido. Sin embargo, cando a estratosfera non está tan fría, este vórtice perde forza e entón hai máis oportunidades de que ese aire polar descenda máis a latitudes medias e provoque estas olas de frío como que sufriu ou está sufrindo aínda a zona dos Estados Unidos, a zona de Canadá. La razón de ese debilitamiento se explica por la diferencia de temperatura entre el Ecuador y el Polo Norte, que cada vez es menor como consecuencia del calentamiento global. Ao debilitarse este vórtice polar fai que estas masas de aire ártico poidan chegar con máis facilidade ao continente americano, tamén ao continente europeo. Este ano non nos tocou a nós, pero sí que outros anos pois vivimos invernos bastante crudos, nevadas tamén moi intensas en Europa occidental. Así que, isto sí que pode ser un reflexo do cambio climático que esteamos vivindo, que estemos provocando dun xeito un pouco paradóxico dentro do cambio climático que nos leva a que en global as temperaturas estean subindo, pero en particular os invernos pois poden ser algo máis crudos. Es decir, que la meteorología en Galicia está más que nunca determinada por lo que está pasando en el Ártico. Bueno, temperaturas muy extremas, y de temperaturas extremas, como decíamos, seguro que sabe muchísimo Alex. ¿Cuál es la temperatura más baja en la que has vivido? No tengo constancia de la temperatura más baja, porque la verdad nunca llevo un termómetro que me lo diga. Supongo que tienes otras cosas más importantes que hacer, sí. Pero no sé, normalmente podemos estar en torno a unos 25 o 26 grados bajo cero. El problema no es
supongo que lo hablaremos, no es la temperatura, sino la sensación térmica. De lo que hablábamos. Claro. Sensación térmica, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica? La temperatura, digamos que es un fenómeno estable, mientras que la sensación térmica es la sensación que tú tienes de frío reunido con el viento que hace o la humedad que hace, todo eso unido hace que el cuerpo sienta más frío de lo que realmente está. Y supongo que en una alta montaña, el viento será constante. ¿Cómo es el ambiente en un día complicado, en un día de sol? Un día de sol, las temperaturas pueden ser de 35 grados positivos. Yo este verano he estado en el Pamir, en el mismo sitio, días diferentes a 35 grados positivos y 25 grados bajo cero. ¿Con pocos días de diferencia? Con una semana de diferencia. Sí, yo no sé si esto va unido al cambio climático o no, pero lógicamente estamos viviendo situaciones de diferencias extremas, ¿no? Sí es cierto que son fenómenos que se dan en alta montaña. Antes, perdona. Sí, pero a lo mejor no con tanta frecuencia como ahora. Ahora los cambios climáticos en zonas como el Himalaya o el Pamir sí que se están dando de forma más radical, ¿no? Este año, por ejemplo, ha sido una temporada muy mala en el Himalaya, ha habido nevadas que no se preveían, ha habido temperaturas muy altas en otras épocas que tampoco se preveían. Lo que sí es cierto es que normalmente en la alta montaña sí que hay zonas de la montaña, aunque estés a 5.500 o 6.000 metros, que son muy cálidas, pero hay otras zonas que son muy frías, también depende del día, ¿no? Pues supongo que en una alta montaña la sorpresa o la posibilidad de que las condiciones cambien inesperadamente está presente siempre, ¿o no? Está presente siempre, claro. Y aparte es que muchas veces entran borrascas que tú no ves, porque a lo mejor estás del lado opuesto de la montaña y te están entrando de otro lado. Si tienes una buena planificación meteorológica, pues puedes saberlo, pero si no, pues lógicamente te expones a que venga una sorpresa. Bueno, y esas temperaturas tan bajas, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Yo me quedé con una anécdota de un programa de televisión que hablan con gente, bueno, de estos de españoles por el mundo, que hablaba con gente que vive, bueno, pues en climas muy extremos y que decía que a partir de una temperatura, por ejemplo, se te congelan los mocos. Yo no sé cuáles son las sensaciones que tú que supongo que vas adaptándote lógicamente a la temperatura, pero ¿qué cosas sientes? Hombre, a la temperatura adaptar no te adaptas nunca, yo por lo menos nunca me he adaptado. Eso de que se congelan los mocos es cierto, que te congela absolutamente todo. El mayor problema de las temperaturas extremas es sobre todo las extremidades. Yo, por lo general, en lo que es tronco y piernas no se suele tener mucho frío, pero en las manos y en los pies sí, y es muy problemático. De hecho, de ahí que normalmente los problemas de los alpinistas suelen ser amputaciones en los dedos y en los pies. No va tanto asociado al frío, sino al frío más la altura. Ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Por problemas de más globulación en sangre, que hacen que la sangre se espese y llegue menos a las extremidades. Esas imágenes que vemos de extremistas con las extremidades necrosadas, ¿no? Negras, que acaban en muchos casos en una el problema de las congelaciones es el más grande, pero luego a partir de ahí viene todo, ¿no? El problema en los movimientos, de hablar. A mí me cuesta muchísimo hablar cuando tengo frío. La boca se te queda como medio congelada. La respiración supongo que también tiene otro ritmo. El oxígeno también, la presencia de oxígeno es menor a altas temperaturas, con lo cual supongo que todo se complica. Mayor presión de oxígeno, o sea, menor presión de oxígeno en altura, lo que hace que respires peor. El frío también incluso hay un libro de una expedición del Everest de Mallory del año 1928, creo que es, o 26, que uno de los alpinistas que estaba a 8.000 metros de altura dice que llegó a toser parte de su faringe que estaba congelada, ¿no? Claro, entonces ahí se te congela, claro, si entran temperaturas de 30 a 35 grados bajo cero dentro de tu cuerpo, pues todo se congela. El efecto es brutal. Bueno, hablamos de temperaturas y la verdad es que da mucho juego porque cuando hablamos de cosas extremas, pues la verdad es que es bastante fascinante. Hemos preparado un reportaje para contar algunas anécdotas, singularidades, cosas curiosas que tienen que ver con las temperaturas que se soportan en este planeta en el que vivimos, pero también otras temperaturas de nuestro sistema. Vamos a verlo. 80 grados de diferencia es lo que separa en nuestro país las temperaturas extremas jamás registradas de forma oficial. La más baja la encontramos durante la ola de frío más potente que España ha tenido nunca, febrero de 1956. También España sufre la ola de frío más rigurosa del siglo. Las grandes nevadas dejan incomunicada la ciudad de Bilbao. El tráfico queda interceptado en el puerto de Barázar por una enorme ventisca que acumula la masa helada sobre la carretera. El día 2, en el lago Estangento, en Lérida, el termómetro registró 32 grados bajo cero y si buscamos las más altas quizás nos sorprendamos. Sevilla y Córdoba alcanzaron los 46,6 grados en la ola de calor de 1995. Sin embargo, no fue suficiente para batir el registro de Murcia, que solo un año antes alcanzaba los 47,2. Si giramos la bola del mundo del planeta Tierra, la diferencia de registro puede alcanzar los 150 grados. La Antártida es el lugar más frío. El 10 de agosto de 2010 se batía un nuevo registro.
93 grados bajo cero. Curioso es lo que sucede en Siberia. Allí está el pueblo habitado más frío del mundo, Oymyakon. Llegaron a registrarse 71,2 grados bajo cero. Y allí está el pueblo en el que se ha alcanzado la mayor amplitud térmica del mundo, 105 grados de diferencia entre su mínima histórica, 68 grados bajo cero, y su máxima, 37. Este lugar, el Valle de la Muerte, en California, en Estados Unidos, alcanzó la temperatura más alta medida en la Tierra, en 1913, 56,7 grados. Una temperatura que no ha estado lejos de superarse en el mismo punto recientemente. Y si pensamos que lo nuestro es extremo, demos una vuelta por el sistema solar. Fíjense en Mercurio, el planeta más próximo al Sol. Allí se han alcanzado los 465 grados de máxima y los 184 bajo cero de mínima. Los más próximos a la Tierra, Venus y Marte. En el primero la temperatura media es de 449 grados y Marte, pese a tener el estigma de planeta rojo, apenas supera habitualmente los 20 grados. Su máxima ha estado en 36 y su mínima en 123 bajo cero. Si les parece frío, vean Neptuno o Plutón, los más alejados del Sol. Su temperatura media supera los 200 grados bajo cero. Imposible para el ser humano. Dicen los expertos que a partir de los 30 grados negativos, una persona mal preparada se congela en un minuto. La sensación se multiplica hasta 14 veces si hay humedad y más de 30 si hay agua. Todo lo expuesto se hiela. La nariz, las orejas, las manos, los pies son las zonas más susceptibles. Si todo va mal, se soluciona amputando. En cambio, la hipotermia supone un riesgo vital. El cuerpo humano está a unos 37 grados. Cuando hace mucho frío, no somos capaces de generar el calor suficiente. Por debajo de 35 aparecen los problemas. Temblores, tiritonas, dificultad para razonar. La pérdida de conciencia es paulatina. No podemos moverlo más. Estamos muy cansados. Está nevando mucho. Estamos sobre el glaciar. Uno no se da cuenta de que se está muriendo. Por eso se le llama la muerte dulce. Bueno, Alex, no queríamos amargarte la cena, pero ese momento de el montañero cortándose el dedo necrosado supongo que tampoco es muy habitual. No, yo no lo he visto nunca. No lo habías visto nunca. Es preferible ir a un hospital y que te lo quiten. Ir a un hospital. Sí. ¿Cuál es la montaña más hostil en la que has estado? Hostiles son todas. Pueden ser muy benévolas o muy hostiles. Yo, todas las que he estado, ha habido algún momento de hostilidad y muchos momentos buenos, con lo cual no puedo decir que haya una más hostil que en la las que demás. se está peor que en las demás. Sí, hombre, he estado, por ejemplo, este verano que he ido solo, ahí se reúnen factores psicológicos importantes, ¿no? Y luchar contra el frío solo es más difícil que luchar acompañado. ¿Cómo programáis los viajes? Lo hablábamos antes. ¿Estáis en contacto directo con meteorólogos que os van indicando cuáles son las condiciones? Un poco cómo es la previsión que lleváis encima para enfrentaros a la montaña. Normalmente cuando vamos a una montaña alta, alejada, en zonas del Himalaya, Pamir o los Andes, normalmente se suele tener un contacto en España, bien a través de algún amigo o un familiar que directamente entra en internet y te mira el parte meteorológico, o si no, como otros casos, como este verano, Sechu o Abel, los chicos de Vigo que estuvieron en el Himalaya, tenían contacto directo con Meteo Galicia y les iban transmitiendo el parte meteorológico para esa zona del Himalaya. Lógicamente es una buena cosa porque sabes de primera mano la previsión que tiene. Bueno, hablabas antes de Mallory, de esa expedición mítica al Himalaya, y hablábamos antes de la ropa. Supongo que las condiciones a las que se enfrentaban en aquellos años montañeros como tú no tienen nada que ver con las condiciones que tenéis ahora como consecuencia del cambio de la tecnología, ¿no? Para nada, claro. Es que no tiene nada que ver una expedición en los años 20 a una expedición en el siglo XXI, absolutamente nada que ver. De hecho, por eso se están batiendo récords a día de hoy, ¿no? La tecnología, tanto en material técnico como en material de vestimenta, ha revolucionado el mundo del himalayismo y del montañismo en general. Descríbeme un poco cómo vas vestido cuando estás en una montaña, en una alta montaña. ¿Qué capas llevas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te pertrechas? La historia de la cebolla, esa de las capas, ¿no? Primera capa, segunda capa, tercera capa, normalmente se lleva una capa térmica por debajo, por encima se suele llevar una capa cortaviento, luego una capa de pluma, que es la capa que lo que hace es evita que el calor corporal salga hacia afuera y que se quede dentro. Es decir, la ropa no genera calor, el calor lo genera el cuerpo y evita que salga, ¿no? Y por fuera una capa exterior impermeable, ¿no? Lo fundamental, desde mi punto de vista, es tener una buena ropa térmica y una buena ropa de pluma.
A día de hoy la pluma, tanto sintética como pluma natural, es para mí lo ideal para combatir el frío. Hay algunas zonas que sí que es más difícil, ¿no? Tipo pies y manos. Porque se trata, supongo, además de buscar cosas que no pesen demasiado. Claro, es otro de los objetivos. Claro, ¿no? claro. Meter la mochila y que pese lo menos posible. Ahí también está el factor de llevar menos ropa. Claro. Pero bueno, eso ya va en cada uno, ¿no? Pero sí, tiene que pesar lo menos posible. Las manos y los pies, insistes mucho en eso. Sí. A veces es imposible, por muy bien abrigado que vayas. Sí, totalmente. ¿Sigues teniéndolas congeladas? Sí, sí. Las manos y los pies, a pesar de que te pongas las mejores botas, los mejores calcetines y los mejores guantes, las mejores manoplas, si estás muy expuesto al frío durante muchas horas, vas a tener frío. Esto no quiere decir que se tenga la vida normal, habitual, ¿no? En la montaña el problema es que la altura, lo que decía hace un momento, la altura supone otra serie de factores, ¿no? Que son, pues eso, más glóbulos rojos en sangre, con lo cual se espesa la sangre, tienes que beber más para que circule más la sangre y evite que esas congelaciones, ¿no? Pero siempre hay ese factor. Ese factor. Bueno, veíamos en ese vídeo de hace un momentito un rescate dramático que acabó mal. Vamos a verlo un poco más despacio. Estamos casi a 300 metros de la cumbre. Eres el guía. No sé, boludo. Puedo subir y ver. No podemos moverlo más. Estamos muy cansados. Está nevando mucho. Estamos sobre el glaciar. Ahí lo tenemos. Hemos intentado de todas formas. Son 400 metros, hemos subido 100. No se puede sacar. No se puede sacar. Nos estamos helando. Nos quedan 400 metros a la cumbre y él no se mueve. Está mal. Le pedí autorización a la jueza. Dale. Ahí está. ¡Parate, culiao! ¡Vamos, mierda! ¡Reaccioná, culiao! Que Dios lo ilumine y le dé fuerza, por favor. Bueno, un vídeo terrible que describe los últimos momentos de vida de Federico Campanini, porque ya les adelanto que acabó mal este rescate que tenía lugar en el Aconcagua. ¿Ale, se acostumbra uno a ver estas cosas? No, bueno, yo este verano sí he tenido la experiencia de rescatar, bueno, no rescatar, pero he visto 3 fallecidos en el Pamir. No es habitual, pero sí que suele ocurrir en deportes de este tipo, ¿no? Es muy dramático, sobre todo te hace pensar muchas cosas. Si tienes que seguir haciendo lo que haces. ¿No? Bueno, vamos a seguir hablando y lo vamos a hacer ahora con Manuel Giraldez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, especialista en medicina deportiva. Estábamos hablando de deportes extremos, en este caso de alpinismo, de montañismo. ¿Cómo se comporta el cuerpo humano? ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo humano en unas condiciones tan extremas como las que puede vivir un alpinista que trata de llegar a la cima del Himalaya, por ejemplo? Bueno, la verdad es que tendríamos que tener en cuenta 2 cosas diferentes. Una es la altura y cómo afecta la altura a la presión atmosférica y por lo tanto las presiones parciales, fundamentalmente de oxígeno, que creo que lo comentó antes Alex. Sí. Y la otra, que es de lo que se trata hoy, el frío. Sí. Bueno, el problema del frío es que así como las personas somos capaces de aclimatarnos al calor, al frío es prácticamente imposible que lo hagamos. Entonces, digamos que el proceso es muy sencillo de entender. Nosotros para sobrevivir tenemos que conseguir 2 cosas: que nuestra temperatura corporal central no baje de 35 grados, pues si no entraríamos en hipotermia, y luego conseguir que todas las partes de nuestro cuerpo tengan una temperatura suficiente como para que no se congelen. Cuando no lo conseguimos entramos o bien en hipotermia, o bien se congelan las partes más distales, dedos de las manos, de los pies, nariz, orejas, etcétera, o las 2 cosas a la vez, que pueden suceder las 2 cosas.
Sí, claro, aquí la cuestión es qué sucede cuando estamos en un ambiente muy frío. Bueno, sí tengo que decir que las respuestas son muy distintas dependiendo de muchas circunstancias. Creo que Alex antes habló de la sensación térmica, ¿Sí? porque de lo que se trata no es solo del frío que hace, sino de cómo se comportan los diferentes mecanismos que enfrían nuestro cuerpo. La velocidad del aire, la conductividad del aire que tiene que ver con la humedad, etcétera, etcétera. Bueno, sí, ¿perdón? No, dime, perdona, tú, continúa. No, lo que iba a decir es que cuando nuestro cuerpo percibe que la temperatura externa es lo que hace es evitar que la sangre circule por la piel, porque la sangre que circula por la permite que se fugue el calor. Entonces la retira de la piel y la mantiene en el centro del cuerpo para mantener la temperatura central. Claro, si resulta que mi piel se está enfriando porque la temperatura externa es muy baja y aún encima yo enfrío más porque me llevo la sangre hacia el centro del cuerpo, pues ya tengo las condiciones idóneas para que se congelen esas zonas, que es lo que realmente sucede. Estás hablando de que no hablamos no solamente de temperatura, sino de esa famosa sensación térmica, de la que también hablaba Alex, pero ¿cuál es la temperatura más baja que puede soportar un ser humano? Bueno, las que se han dado en nuestro planeta a lo largo de la historia, porque no es tanto la temperatura externa, sino en qué condiciones soportas tú esa temperatura. Es decir, nosotros para conservar la temperatura tenemos dos estrategias. Producir calor dentro de nuestro cuerpo, que esto lo hacemos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuanta más intensidad, más calor producimos. Y la segunda estrategia que tenemos es evitar que ese calor se pierda. Y aquí es donde entra en juego todo lo que tiene que ver con las prendas específicas para evitar la pérdida de calor. Si nosotros estamos bien protegidos con las prendas y somos capaces de generar calor, entonces soportamos temperaturas muy bajas. Muy bajas. Muy bajas, hasta podemos soportar temperaturas sin congelación tranquilamente de menos 40 grados. Caray. Y a partir de ahí sí que es verdad que se empezarían a producir congelaciones con el paso del tiempo, no de manera inmediata. Pero supongo que hay temperaturas en las que, por ejemplo, no se puede respirar directamente, ¿o no? Bueno, ese ya es otro problema. Generalmente respirar sí que podemos respirar. Es que nosotros tenemos la necesidad de calentar y humedecer el aire. Cuando calentamos y humedecemos el aire que introducimos, al expulsarlo, lo que estamos es consiguiendo enfriar más nuestra vía aérea, porque el calor lo perdemos, y encima secarla. De ahí es de donde proceden todos estos problemas de molestias de garganta, dificultad respiratoria, las personas que por supuesto son asmáticas. Bueno, tenemos algún problemita con la calidad de la comunicación, así que quería hacerle una última pregunta en relación con la famosa hipotermia que se producirá en la alta montaña, pero no solo, a veces también se produce pues, cuando una persona, como ha sucedido estos días desgraciadamente, cae al mar, por ejemplo, y tarda en ser rescatada, pues entra en hipotermia también. Muy rápidamente, ¿qué le pasa al organismo cuando desciende de esos 35 grados? ¿Cuál es el proceso? Bueno, a partir de los 35 grados o un poquitín más abajo, los mecanismos de regulación térmica dejan de funcionar. Por lo tanto, somos incapaces de seguir manteniendo la temperatura y ya es posible que a partir de ahí se empiecen a producir arritmias de tipo cardíaco, se pierda la conciencia y por debajo, generalmente de 30, 28 grados, 30 grados, es muy fácil que se produzca la muerte. O sea, lo que falla en principio es el corazón, como consecuencia de la temperatura, o de ese desarreglo orgánico, digamos. La causa fundamental de la muerte suele ser un problema cardíaco a esas temperaturas. Hablamos también, ya para terminar, de eso que se llama muerte dulce. ¿Es así? ¿Es dulce esa muerte como consecuencia del frío? Bueno, yo francamente no lo sé, ya supongo que no. Pero ¿por qué se llama muerte dulce? Bueno, pues porque las personas entran en un estado de estupor, de cierto sopor, somnolencia, entonces no son conscientes, dejan de sentirlo y entonces se van quedando apaciblemente dormidas. Claro, lo que ocurre es que a medida que eso sucede se van enfriando cada vez más, y se acaban produciendo estos problemas que antes comentaba. Lo que sí es interesante saber es que en el agua
este problema se produce mucho más rápido que en el aire. Claro. Muchísimo más rápido, porque el agua conduce con mucha más velocidad, tiene más conductividad al calor, y el enfriamiento es entre 3 y 5 veces más rápido que en el aire. Bueno, pues interesantísimo todo lo que nos cuenta. Manuel Giraldez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y contarnos detalles de estas singularidades que a veces nos acompañan. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Bueno, Xavi, fenómeno también extremo, y ahora enseguida vamos a escuchar unas declaraciones de hoy mismo del asesor climático en temas de medio ambiente del presidente de Estados Unidos, relacionando un poco lo que está pasando con el calentamiento global. Tú eres de los no escépticos, de los que cree que se está produciendo ese calentamiento, ¿no? Yo creo, y si algo he hecho desde que empezamos Historias del Tiempo es hablar con muchos científicos, he hablado con muchos, y muchos me dicen es que el cambio climático no es algo de creer o no creer, es que está pasando, hay cifras, o sea, hay investigadores que se han ido a la Antártida, hay investigadores que se han ido al Polo Norte y lo han visto con sus propios ojos, y además hay registros. Y siempre dicen lo mismo. Cuando hablas con un científico es, oye, es que esto no es de creer o no creer, es que está aquí, es real. La discusión quizás sea si el hombre es responsable de este cambio. Y el hombre es responsable. ¿Y tú también crees que es responsable? Bueno, es que aquí tengo un dato que la atmósfera tiene un 30% más de CO2 que en los últimos 800.000 años. Porque cambios climáticos siempre ha habido, esto hay que dejarlo claro, siempre ha habido, pero el hombre está acelerando un cambio climático ahora mismo brutal. Y este dato, 30% más de CO2 en la atmósfera que en los últimos 800.000 años. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Sí. Tenemos que hablar, Fernanda, del jet stream, del que a mí me gusta hablar mucho, que es una corriente con mucha historia ya, porque los japoneses la descubrieron a principios del siglo XX y luego la utilizaron incluso para bombardear Estados Unidos con bombas incendiarias. La corriente en chorro separa el aire polar, digamos, el aire más al norte de la Tierra, del aire subtropical. Lo importante es saber que esta corriente, que se mueve hasta 200 km por hora, y que por cierto los aviones se utilizan muchas veces para impulsarse, ¿no? De Nueva York a Londres, por ejemplo, ahorran creo que 1 hora y cuarto de viaje. Cuando se mueve de oeste a este, que es como se mueve, decimos que es zonal, y cuando lo hace de norte a sur es meridional. Es como una cuerda, cuando una cuerda está tensa, digamos que es zonal. Cuando la cuerda se destensa, es meridional, se destensa, y es lo que está pasando, y es lo que pasó el año pasado. En el mes de mayo nevó en Galicia, quizá la gente lo recuerde, precisamente porque la circulación que teníamos era una circulación que hacía meandros, que hacía excursiones norte-sur. Y cuando la corriente en chorro hace esas excursiones, envía aire frío a nuestras latitudes. Nosotros ahora mismo no tenemos una circulación zonal de oeste a este, pero en Estados Unidos está pasando eso. La corriente en chorro se está debilitando porque la diferencia entre el Ecuador y el polo es cada vez menor. Es que estamos hablando de Nueva York, en concreto, que fue una de las ciudades más castigadas por este temporal de aire frío, digamos, que no tenemos que olvidar que está en el mismo paralelo que Galicia, paralelo 42, el mismo que Vigo. La diferencia es absolutamente llamativa, ¿no? Llamativa, pero bueno, en el vídeo, o sea, eso es por varios factores. El primero, la corriente del Golfo, ellos no les influye, nosotros tenemos una calefacción estupenda gracias a la corriente del Golfo, tenemos un clima mucho más cálido. Luego la propia circulación de las borrascas, las borrascas se mueven en el sentido contrario a las agujas del reloj, y entonces a nosotros los vientos nos llegan del sur, pero es que a ellos la misma borrasca les llega del norte. Entonces lo que se ha juntado en Estados Unidos ha sido un poco las borrascas, que ya de por sí que está enviando frentes fríos, más el aire polar, y el resultado ha sido eso. Vamos a escuchar a ese asesor de Barack Obama, que, como decíamos hoy, decidió intervenir después de los días que han pasado en Estados Unidos y en Canadá también. Vamos a oírlo. If you've been hearing that extreme cold spells, like the one that we're having in the United States now, disproves global warming, don't believe it. The fact is that no single weather episode can either prove or disprove global climate change. Computer models tell us that there are many different factors influencing these patterns. And as in all science, there will be continuing debate about exactly what is happening. But I believe the odds are that we can expect, as a result of global warming, to see more of this pattern of extreme cold in the mid-latitudes and some extreme warm in the far north. Bueno, coincide esto además que ha sucedido este frío extremo en el norte de América y un calor absolutamente extremo en el sur de América, en el hemisferio sur, concretamente
en Argentina y en Brasil, donde se han sufrido temperaturas elevadísimas, que coinciden los dos fenómenos en el tiempo, ¿no? Bueno, porque en Argentina tendrán su corriente también y al final el movimiento sur envía frío, o sea, de norte envía frío y de sur pues envía calor. Y la verdad es que los episodios extremos se van sucediendo. ¿En qué batallón estás tú, Jorge? ¿En el de los escépticos o en el de los creyentes? La verdad es que, como decía Xavi, en la comunidad científica esto no se discute, es decir, hay evidencia científica más que catalogada para demostrar que cambio climático hay y que es antropogénico, es decir, efectivamente ha habido fluctuaciones del clima a lo largo de la historia y esto está bien documentado en la paleoclimatología, pero la diferencia es que ahora estamos nosotros y somos un factor que está inyectando unos niveles de dióxido de carbono justo a partir de la revolución industrial sin parangón en la historia del planeta. Entonces, desde luego que desde el punto de vista de la comunidad científica esto no se discute, de hecho la grandísima mayoría de la investigación ahora mismo se está enfocando un poco a la necesidad que se nos presenta de ser capaces de predecir, es decir, el cambio climático es un reto para la comunidad científica, puesto que a pesar de que sabemos lo que está pasando ahora, tenemos que ser capaces de dibujarnos un escenario de qué es lo que vamos a tener dentro de 20, 30, claro, porque 40, las 50 consecuencias en el mar, además, que es casi un termómetro, ¿no? muy evidente de que ese cambio se está produciendo. Yo he tenido conversaciones aquí en esta mesa con gente que dice, por ejemplo, especies que aparecen en sitios en los que antes no estaban. ¿Cómo está soportando el mar todo esto, Jorge? Claro, los océanos del planeta ejercen una función de termorregulación, es decir, transportan calor a lo largo de todo el planeta. Por tanto, modificaciones en las corrientes de circulación oceánica global pueden producir cambios en esta termorregulación. De ahí que sea importantísimo que seamos capaces de saber qué pasaría en función de que la magnitud de cambio sea una u otra, ¿no? Esto se hace, ahora mismo se está trabajando mucho con modelos numéricos. ¿Qué es esto? Esto es ser capaces de, mediante ordenadores y programas informáticos, generar modelos que nos hagan una predicción de qué va a pasar en función de los cambios atmosféricos, por ejemplo. Entonces, esto, explicándolo así de una manera sencilla, si nos imaginamos un ordenador al que le decimos ahora mismo qué temperatura hay en determinada zona del mar y qué viento y qué humedad y demás, ese programa puede ser capaz de decirnos qué oleaje tenemos. Todas esas condiciones que le damos de contorno se llaman forzamientos y en el momento en el que tenemos eso montado somos capaces de hacer correr el modelo para que nos prediga cosas en función de los cambios del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más preocupante, ya para terminar, Jorge, de lo que está pasando en el mar como consecuencia de ese cambio climático? Bueno, desde el punto de vista del hombre, evidentemente, todos aquellos impactos que afectan a la vida del ser humano, sobre todo que un amplísimo porcentaje de la población está ubicada en zonas costeras, y esas zonas costeras pues están viviendo y van a vivir, si todo va como estamos viendo, pues aumentos en el nivel del mar que puede afectar a zonas bajas, inundaciones de zonas de valle cercanas a costa, así como pues lo que estamos viendo también desde el punto de vista climático, que parece que se está dibujando una tendencia clarísima a que las condiciones meteorológicas cada vez sean más extremas, ¿no? Entonces todo esto tenemos necesidad de que la ciencia juegue un papel de predicción que nos permita anticiparnos a la que nos viene para intentar mitigar los impactos. Y de alerta para cambiar hábitos que puedan estar contribuyendo a que este cambio esté tan acelerado, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por ayudarnos a comprender más cosas de estos días tan especiales que estamos viviendo. Alex, tú sigues con las mismas ganas de seguir subiendo montañas, ¿no? Sí, hombre, eso no se acaba nunca. Está muy bien. Gracias de verdad, Xavi, Alex, Jorge, muchas gracias. Pequeña pausa de publicidad. A la vuelta regresaremos con los asuntos que ha dado hoy de sí la actualidad. Enseguida volvemos. ¿Pulpo o polvo? Yo pulpo sempre. Pulpo? Eu, para min, o polvo sempre foi polvo. E o pulpo sempre foi pulpo. Porque polvo es polvo. Un polvo ya es un poquito exagerado ya, ¿eh? O llega tu marido y dice voy a tirar un polvo con mi hombre. La polémica está servida.